Tú ya no perteneces a nuestra familia. Vete de aquí. Cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi hija, sentí que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Era como si los años de sacrificio se desvanecieran frente a una sola frase. Toda mi vida resumida en un plato de arroz con azafrán, en el olor del pollo asado que preparé desde la madrugada, en esa mesa que debía unirnos y terminó por separarnos para siempre. A veces, la traición no llega con gritos, sino con el silencio de quien amamos más. Si alguna vez te has sentido rechazada por alguien a quien diste todo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y dime en los comentarios si alguna vez el amor de una madre fue pagado con desprecio. Tu respuesta puede ayudar a muchas mujeres que hoy sienten que ya no tienen voz. Me llamo Doña Carmen Ramírez. Tengo 63 años y soy viuda desde hace 17. Mi esposo, don Ernesto, murió en un accidente de carretera cuando nuestra hija Mariana apenas tenía 9 años. Desde entonces trabajé día y noche en Guadalajara, limpiando casas, cocinando, lavando ropa ajena, todo para que ella tuviera una vida mejor. Vendí mi anillo de bodas, el viejo bocho que Ernesto me dejó y hasta mis domingos de descanso. Creí que el amor de una madre era suficiente para llenar cualquier vacío. Pero aquel domingo, frente a esa mesa llena y mi corazón vacío, aprendí que el sacrificio sin respeto no es amor, es condena, y que a veces, para recuperar la dignidad, hay que perderlo todo. Soy doña Carmen Ramírez. Tengo 63 años y todavía me cuesta creer que la vida pueda cambiar tanto en un solo día. A veces me despierto y pienso que todo fue un mal sueño, que mi hija Mariana va a entrar por esa puerta sonriendo como cuando era niña y va a decirme: «Mami, hice tu café como te gusta». Pero después miro la mesa vacía, el silencio de la casa, y entiendo que nada volverá a ser igual. Hace 17 años que enviudé. Mi esposo, don Ernesto Ramírez, murió en un accidente de carretera mientras regresaba del taller donde trabajaba como mecánico. Recuerdo que esa noche llovía tanto que el sonido de la tormenta se mezclaba con las sirenas de la ambulancia. Desde entonces, mi vida se partió en dos: antes y después de él. Antes era una mujer acompañada. Después me convertí en madre y padre a la vez. Mi hija Mariana tenía apenas 9 años cuando todo eso pasó. Me miró con esos ojitos llenos de miedo y me preguntó: «¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá?». No supe qué responder, solo la abracé y le prometí que no le faltaría nada. Esa promesa fue la que me sostuvo durante años, aunque nadie me sostuviera a mí. Comencé a trabajar limpiando casas en Guadalajara, de lunes a sábado, sin descanso. En una casa planchaba desde las 6 de la mañana, en otra cocinaba hasta el atardecer. En los domingos preparaba tamales para vender en la esquina. Mi cuerpo se acostumbró al cansancio, mis manos se agrietaron del jabón y el cloro, pero mi corazón se fortalecía cada vez que veía a Mariana con su uniforme limpio y sus cuadernos nuevos. Cuando entró a la secundaria, me pidió una mochila rosada. No tenía dinero, pero vendí mi radio viejo y se la compré. Esa sonrisa que puso cuando la recibió me pagó todas las fatigas del año. Cada sacrificio tenía un rostro, el suyo. Cada lágrima que tragué, un motivo, su futuro. Pasaron los años y Mariana se convirtió en una joven hermosa. Tenía el cabello negro, largo, igual que yo cuando era joven, pero sus ojos eran los de su padre, llenos de sueños. Siempre decía: «Mami, cuando termine la universidad, te voy a comprar una casa grande, con jardín y cocina bonita». Y yo le creía. Porque una madre siempre cree. Vendí el bocho que me había dejado Ernesto, aquel coche viejo que aún olía a él, para poder pagar el primer semestre en la Universidad de Guadalajara. Me dolió más que cualquier herida, pero también me hizo sentir orgullosa. Este sacrificio vale la pena, pensé, y lo valió. O al menos eso creí durante mucho tiempo. Mariana se graduó de administración a los 23 años. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Yo estaba sentada en la última fila del auditorio, con un vestido prestado por mi vecina doña Rosa. Cuando escuché su nombre por los altavoces, grité tan fuerte que la gente se volvió a verme. No me importó. Era mi niña, mi orgullo, mi razón de seguir viva. 2 meses después de su graduación, conoció a Luis Torres, su futuro esposo. Era supervisor de ventas, joven, con buena presentación,
Hablaba con palabras bonitas y sonreía de una forma que parecía sincera. La primera vez que lo vi fue en un almuerzo dominical. Yo había preparado mi guisado de res y arroz con calabacitas. Mariana lo trajo a casa con una sonrisa que no le cabía en el rostro. «Mamá, él es Luis», me dijo. «Mucho gusto, doña Carmen», me saludó él, apretándome la mano con firmeza. Olía a perfume caro, vestía camisa blanca y tenía esa mirada de hombre que sabe lo que quiere. Pero no sé por qué, algo en sus ojos me dio frío. Había algo oculto detrás de su sonrisa. A veces, el corazón de una madre percibe lo que los ojos no ven. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Luis visitaba la casa los domingos, traía flores para Mariana y hablaba de planes de boda. Pero poco a poco, comencé a notar detalles, pequeños gestos que para los demás pasarían desapercibidos, pero para mí eran señales. Cuando yo servía la comida, él revisaba el plato y decía: «Ay, doña Carmen, yo no como cosas fritas los domingos, me cae pesado». Y Mariana reía nerviosa, tratando de disimular. Un día, después de que él se fue, le pregunté: «Hija, ¿estás segura de que este hombre te hace feliz?». Y ella, con una sonrisa que no era la suya, me contestó: «Mami, Luis solo quiere lo mejor para mí». No insistí más. A veces el amor ciega más que la oscuridad. El compromiso llegó en diciembre. Luis le dio un anillo con una piedra pequeña, pero brillante. Mariana estaba tan emocionada que lloraba. Yo vendí mi anillo de bodas, el que Ernesto me puso en el altar, para regalarle dinero para la boda. Eran los últimos recuerdos de mi matrimonio. Pero lo hice sin dudar. Cuando le entregué el sobre con el dinero, Mariana me abrazó llorando. «Mami, eres la mejor madre del mundo», me dijo. Pero Luis solo tomó el sobre y comentó con indiferencia: «Con esto alcanzará para parte de los recuerdos de boda». Esa frase me atravesó el pecho como una espina. El día de la boda fue hermoso y doloroso a la vez. Ella entró a la iglesia del brazo de mi cuñado don Víctor, porque yo no podía dejar de llorar. Durante la fiesta, todos brindaban y reían, mientras yo me quedé sentada en una esquina, observando. Mi hija se veía feliz, y eso era todo lo que me importaba. No imaginaba que esa felicidad duraría tan poco. Después de la boda, vendí lo que quedaba del bocho y ayudé con la entrada del departamento donde iban a vivir, en la colonia americana. En los papeles, mi nombre apareció junto al de ellos, como copropietaria, porque el abogado lo sugirió para asegurar el crédito. Luis no lo tomó bien, pero no tuvo opción. En ese momento no le di importancia, solo pensaba en verlos prosperar. Durante los primeros meses de casados, los visitaba cada domingo. Llevaba comida, flores o simplemente mis ganas de verlos. Pero con el tiempo, noté que Luis siempre ponía una excusa. «Doña Carmen, hoy no es buen día». «Doña Carmen, Mariana está ocupada». O peor aún, cuando ella estaba, me hablaba apurada, sin esa ternura de antes. El primer golpe fuerte fue la Navidad del 2018. Había preparado una cena completa en mi casa: pavo, arroz, postre, todo listo para las 8. Mariana me había prometido que vendría, pero a las 7:30 me llamó. «Mami, lo siento. La familia de Luis nos invitó y es importante para su carrera». Guardé todo en la nevera y cené sola. Esa noche, frente al pavo frío, comprendí que algo en ella estaba cambiando. Intenté no juzgarla. Pensé que era normal, que el matrimonio la tenía ocupada, pero mi corazón ya no estaba en paz. Cada domingo era una moneda al aire. A veces me abría la puerta, otras no. Y cada vez que me iba, sentía que me arrancaban un pedacito del alma. Una tarde de marzo, al regresar a casa, miré la foto de su boda sobre la mesa. La tomé en mis manos y la observé largo rato. La sonrisa de Mariana era la misma, pero sus ojos ya no eran los de mi niña. Eran los de una mujer que había aprendido a esconder algo. No sabía qué, pero presentía que la historia que estaba por comenzar no iba a terminar bien. Era domingo por la mañana y el cielo de Guadalajara estaba tan claro que parecía una promesa. Me levanté a las 6, como siempre, con la costumbre que el tiempo no logra borrar. En la mesa puse los ingredientes que había comprado el día anterior: pollo fresco, papas, arroz, leche condensada, azúcar y ese toque de azafrán que Mariana tanto amaba desde niña.
Habían pasado meses desde la última vez que me había llamado, pero el viernes anterior me sorprendió su voz al teléfono. Mami, este domingo cumplimos 8 años de casados. Queremos hacer un almuerzo íntimo. Luis pensó que tú podrías preparar el pollo asado, el arroz con azafrán y tu famoso pudín. Por un instante, sentí ilusión. Tal vez era su manera de acercarse de nuevo. Tal vez, después de tanto silencio, quería reconciliarse. Pasé toda la mañana cocinando. Ah, doña Carmen. Llegó temprano, dijo sin mirarme a los ojos. Así me pidieron, respondí. Traje todo listo para cocinar aquí. Pásele. La cocina está limpia. Entré con las bolsas pesadas. Mariana estaba sentada en el sillón, mirando su teléfono, sin levantar la vista. Buenos días, hija. Buenos días, mamá dijo rápido, sin acercarse. Luis y yo tenemos que salir un momento, pero puedes ir preparando todo. El almuerzo es al mediodía. La casa olía a perfume caro, pero no había un solo rastro de hogar. Empecé a cocinar en silencio. El sonido del aceite, el vapor del arroz y el aroma del pollo llenaban el apartamento. Mientras movía la cuchara, recordaba los domingos de cuando ella era niña. En aquel entonces, me ayudaba a cortar las papas, se ensuciaba las manos de harina y reía sin parar. Ahora, su risa se había convertido en silencio. A las 12 en punto, la comida estaba lista. Coloqué el pollo dorado en el centro de la mesa, rodeado de las papas, el arroz y el pudín aún tibio. Todo se veía perfecto. Entonces respiré hondo, con la esperanza de que ella sonriera como antes. Mariana y Luis salieron de la habitación justo en ese momento. Él miró la mesa, luego me miró a mí. ¿Por qué sigues aquí?, dijo con esa voz fría que me heló la sangre. No supe qué responder. Pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo?, pregunté. Te dije que prepararas todo y te fueras antes del almuerzo, repitió. Mariana estaba a su lado, con los brazos cruzados, sin mirarme. Hija, ¿qué pasa?, dije en voz baja. ¿Por qué me hablas así? Ella me miró con frialdad. Mamá, ya no perteneces a esta familia. Necesitamos espacio. Luis y yo queremos vivir nuestra vida sin que estés metida en todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La mesa, que había preparado con tanto amor, se volvió un escenario de vergüenza. El olor del pollo se mezcló con las lágrimas que no quise dejar salir. Luis sonrió con ironía. Por fin lo dijiste, amor. Era hora de poner límites. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Recordé las noches sin dormir, los días de trabajo, los callos en mis manos, los años en los que di todo. Todo. ¿Así me pagas, hija?, pregunté temblando. Vendí mi anillo, mi coche, mis domingos, mi salud, por ti. Mariana bajó la mirada por un segundo, pero Luis le apretó la mano y dijo: Doña Carmen, no dramatice. Usted ya cumplió su papel. Ahora deje que su hija sea feliz. Mi respiración se volvió pesada. Me dolía el pecho, pero no solo por las palabras, sino por la indiferencia. No era enojo lo que veía en sus ojos, era desprecio. Y eso mata más que cualquier insulto. Si tú, que estás viendo esta historia, has sentido ese tipo de rechazo de alguien que amaste con toda tu alma, dime en los comentarios desde dónde me escuchas, porque las heridas del corazón no tienen edad ni país. Y si crees que una madre nunca debería pasar por algo así, dale like a este video y suscríbete para seguir acompañándome en esta historia que apenas comienza. Guardé silencio. No quería darles el gusto de verme derrumbarme. Caminé despacio hacia la cocina, tomé mi bolso y miré una última vez esa mesa. Cada plato parecía burlarse de mí. Cada aroma me recordaba que el amor sin respeto es una cárcel invisible. Mariana, le dije con voz firme. Recuerda bien este día, porque hoy no solo perdiste a tu madre, también perdiste la oportunidad de tener paz. Luis soltó una carcajada. Mira nada más. Ahora nos amenaza. ¡Qué tragedia! No te estoy amenazando, respondí. Solo digo la verdad. Ya entenderán con el tiempo. Me giré hacia la puerta y salí. No lloré. No grité. Solo caminé. En cada paso sentía cómo algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo, algo nuevo nacía. Era como si esa humillación encendiera una chispa que había estado apagada por años. Al bajar las escaleras,
Escuché la voz de Luis desde arriba. No vuelvas, doña Carmen. Ya no eres bienvenida aquí. No respondí. Afuera, el sol seguía brillando, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que mi vida acababa de derrumbarse. Me senté en una banca frente al edificio y respiré hondo. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba más clara que nunca. Recordé algo: los papeles que había firmado años atrás, los documentos de la compra del departamento. El abogado había insistido en poner mi nombre junto al de ellos. En ese momento no lo entendí, pero ahora esas palabras de Luis resonaban con otro sentido. Esta es nuestra casa. ¿De verdad lo era? Sonreí con tristeza. Tal vez el destino todavía tenía guardado un giro que nadie esperaba. Esa noche, al llegar a mi pequeño apartamento, abrí el cajón del buró. Entre recibos y papeles viejos, encontré un sobre color marrón. Dentro estaban las escrituras del departamento, mi nombre, mi firma, mi derecho. Cerré los ojos y susurré. No saben con quién se metieron. El silencio de la casa ya no me dolía tanto. Era el silencio antes de la tormenta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando el tic-tac del reloj que parecía burlarse de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena repetirse una y otra vez. La cara de Mariana, fría como nunca, y la voz de Luis diciéndome con desprecio: ¿por qué sigues aquí? Me dolía más el silencio de mi hija que las palabras del hombre que la había vuelto contra mí. Me levanté, encendí la pequeña lámpara del buró y caminé hasta el cajón donde guardaba los papeles importantes. Lo abrí con manos temblorosas. Entre recibos de luz, actas de nacimiento y viejas cartas, encontré un sobre color marrón con mi nombre escrito a mano. Ese sobre había estado allí durante años, casi olvidado. Lo saqué con cuidado y lo puse sobre la mesa. Algo en mi pecho me decía que ese pedazo de papel guardaba una verdad que podría cambiarlo todo. Tomé aire y lo abrí. Dentro estaban las copias del contrato de compra del departamento donde ahora vivían Mariana y Luis. Mis ojos comenzaron a leer, palabra por palabra. En la primera hoja decía claramente: propietarios, Luis Torres, Mariana Ramírez de Torres y Carmen Ramírez. Mi corazón latió más fuerte. Leí varias veces la misma línea, como si no pudiera creerlo. Yo también era dueña. Tenía derecho legal sobre ese lugar. Luego encontré otro papel, un recibo con la firma de Mariana. Decía que los 18,000 pesos que le había dado para la entrada del departamento eran un préstamo, no un regalo. Recordé perfectamente aquel día. El abogado, el licenciado Javier Gutiérrez, había insistido en que lo hiciéramos así por seguridad. Más vale dejar las cosas claras, doña Carmen, me había dicho con amabilidad. Así su inversión queda protegida. En ese momento no le di importancia. Era mi hija. ¿Cómo podría pensar que algún día tendría que protegerme de ella? Lloré. No de tristeza, sino de una mezcla extraña entre alivio y rabia contenida. Durante años había soportado humillaciones, pensando que no tenía nada, que ya lo había perdido todo, pero ahora entendía que no estaba tan desprotegida como ellos creían. Guardé los papeles de nuevo, pero no en el cajón. Los metí en una carpeta azul y la coloqué dentro de mi bolso. Sabía que al día siguiente debía ir a ver al licenciado Javier. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. A la mañana siguiente me levanté temprano, me puse una blusa limpia, recogí el cabello y caminé hasta el centro de Guadalajara. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo, con paredes color crema y un letrero que decía Gutiérrez y Asociados. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Cuando me vio, Javier sonrió con sorpresa. «Doña Carmen, ¿cuánto tiempo? Pase, por favor». Me senté frente a él y coloqué los documentos sobre su escritorio. «Necesito que me diga exactamente cuáles son mis derechos sobre este departamento». Él tomó las hojas, se colocó los lentes y comenzó a leer con calma. El silencio de esa oficina se volvió eterno. Solo se escuchaba el leve sonido del ventilador girando y el ruido de las hojas al pasar. Finalmente levantó la vista y me dijo con voz firme: «Doña Carmen, usted es copropietaria legal. Su nombre está registrado en la escritura y tiene derecho a una tercera parte del valor total del inmueble».
Me quedé en silencio. No sabía si reír o llorar. ¿Y si yo quisiera vender mi parte? Pregunté. Tiene todo el derecho de hacerlo. Puede ofrecer su parte a los otros dueños, y si ellos no la compran, puede solicitar la división judicial del bien. ¿Y cuánto vale el departamento ahora? Javier buscó en su computadora. Revisó sitios de bienes raíces y calculó. Por la zona donde está, el valor actual ronda los 500,000 pesos. Su parte equivale a unos 160,000. 160,000. Para muchos podría ser poco, pero para mí era una fortuna. Era la prueba de que todos mis sacrificios no habían sido en vano. El abogado me miró con atención. ¿Puedo preguntarle qué la llevó a revisar estos documentos ahora? Cuando firmamos todo hace años, parecía que usted y su hija tenían una relación muy cercana. Lo miré a los ojos. A veces, licenciado, la vida nos enseña que el amor no basta. Hay que aprender a poner límites. Guardó silencio y asintió con respeto. Si necesita iniciar algún trámite, puedo ayudarla. Aún no le dije. Solo necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Salí de la oficina con el sol, dándome de frente. En mis manos llevaba la carpeta azul. Era liviana, pero su peso simbólico me hacía caminar con fuerza. No era solo papel, era mi dignidad. Esa tarde regresé a casa, preparé café y me senté en la mesa donde solía hacer cuentas de cada centavo. Observé los documentos una vez más. Pensé en Mariana y en cómo había cambiado desde que se casó con Luis. Tal vez, si él no existiera, ella no me habría tratado así. Pero también sabía que nadie nos obliga a ser crueles. Mientras el café se enfriaba, recordé los primeros años de mi hija. La niña que me abrazaba cada vez que yo llegaba cansada del trabajo, que me decía, «Mami, cuando sea grande te voy a cuidar». Esa niña ya no existía. En su lugar, había una mujer influenciada por un hombre que nunca me aceptó. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Ya no era la madre que pedía perdón por todo. Era una mujer que empezaba a entender su valor. Y con ese valor vino también una nueva determinación. Antes de dormir, abrí mi pequeño cuaderno donde escribía frases que escuchaba en la iglesia. En una de las páginas vacías anoté: «Quien calla por miedo se convierte en cómplice de su propio dolor». Me quedé mirando la frase hasta que el sueño me venció. Esa noche dormí tranquila, pero con una idea que crecía en mi mente. Sabía que pronto volverían a buscarme, fingiendo cortesía o arrepentimiento, y esta vez no me encontrarían débil. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, escuché el sonido del celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «¿Doña Carmen Ramírez?», preguntó una voz femenina. «Sí, ella habla. Le llamamos de la notaría. Tenemos una copia adicional de los documentos del departamento a su nombre. Solo necesitamos confirmar su dirección». «Sí, claro, puedo pasar por ellos en la tarde». Colgué el teléfono y sonreí. El destino parecía empujarme en una sola dirección. No sabía aún lo que iba a hacer, pero intuía que ese papel sería mi salvación y su lección. Me serví otro café, más amargo que de costumbre, y lo bebí lentamente mirando por la ventana. Afuera, los niños jugaban. El sol seguía su curso y la vida parecía igual. Pero en mi interior, algo era distinto. Ya no sentía miedo, sino poder. Miré el sobre marrón sobre la mesa y murmuré: «Luis, Mariana, creen que me hicieron débil, pero acaban de despertar a alguien que no conocían». Y en ese momento supe que el verdadero capítulo de mi vida estaba por comenzar. Pasaron varios días después de mi visita al abogado. Desde entonces, todo cambió dentro de mí. Ya no era la mujer que lloraba en silencio, ni la madre que pedía perdón por amar demasiado. Había encontrado algo que no sabía que tenía: poder. El poder de decir basta, el poder de tener pruebas, el poder de no volver a agachar la cabeza. Guardé los documentos en una carpeta azul, los envolví con un pañuelo y los escondí dentro del ropero, justo debajo de mi ropa de invierno. Cada noche antes de dormir, los tocaba como si fueran una promesa. Ya no era la víctima, era la dueña de mi destino. Una mañana de viernes, mientras barría el patio, sonó el teléfono. El número era desconocido, pero contesté. «¿Mamá?», dijo una voz temblorosa al otro lado. Reconocí al instante a Mariana. Mi corazón se apretó.
¿Qué pasa, hija? Mami, este domingo queremos hacer algo especial. Luis y yo pensamos que sería lindo reunirnos para hablar. Nada formal, solo comer juntos, como antes. Guardé silencio unos segundos. Aquella invitación sonaba dulce, demasiado dulce para venir de ella. Después de todo lo que había pasado, era difícil creer en la casualidad. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté con calma. Solo que cocines. A Luis le encanta tu pollo asado, ya sabes. Queremos revivir esos viejos domingos familiares. Revivir, pensé. Qué palabra más hipócrita para alguien que me había enterrado viva con sus palabras. Acepté, no por amor ni por nostalgia, sino por estrategia. Tenía que mirarles a los ojos una vez más, pero esta vez sin miedo. Está bien, hija. El domingo estaré allá temprano. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. No sentí alegría ni tristeza, solo una serenidad extraña. Esa llamada no era reconciliación, era una trampa, pero lo que ellos no sabían era que, esta vez, la presa no era yo. El sábado lo pasé cocinando, no porque quisiera complacerlos, sino porque cada receta era un acto de control. Preparé el pollo, el arroz con azafrán, la farofa crujiente y el pudín de leche condensada. Todo perfecto, como siempre. Pero mientras lo hacía, mi mente estaba en otra parte, calculando cada paso, cada palabra que diría cuando los tuviera enfrente. El domingo amaneció con un sol brillante. Me puse una blusa blanca y una falda oscura, sencilla pero digna. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Ya no veía a una madre cansada, veía a una mujer decidida. A las 9 de la mañana tomé el autobús rumbo a la colonia americana. Llevaba las ollas en una bolsa grande y la carpeta azul en el fondo del bolso. No planeaba usarla todavía, pero quería tenerla conmigo, como un amuleto de justicia. Cuando llegué al edificio, el portero, don Víctor, me saludó con una sonrisa tímida. «Buenos días, doña Carmen. ¿Otra vez a visitar a su hija?» «Sí, don Víctor. Últimamente le gusta invitarme a comer», respondí con un toque de ironía. Subí al tercer piso. Toqué el timbre. Luis abrió la puerta con una sonrisa falsa. «Ah, la señora puntual como siempre. Pase, pase. La cocina es toda suya». «Gracias», dije sin mirarlo mucho. Mariana estaba en la sala, maquillada, arreglada, con un vestido elegante. Parecía nerviosa. «Buenos días», mami dijo, acercándose a darme un beso en la mejilla. «Buenos días, hija». «Qué bonita te ves», le respondí con suavidad. Fui directo a la cocina. Encendí la estufa y comencé a calentar la comida. Luis pasó detrás de mí varias veces, supervisando como si fuera el dueño de mi tiempo. «¿Todo bien, doña Carmen?», preguntó con un tono cargado de sarcasmo. «Sí, todo bajo control», contesté sin alzar la voz. Durante las siguientes horas, trabajé en silencio. Escuchaba a lo lejos las risas forzadas de Mariana y los pasos de Luis por el pasillo. Cada movimiento mío era calculado, no había rabia, solo una calma peligrosa. A las 12 en punto, todo estaba listo. Coloqué los platos en la mesa. El pollo dorado, el arroz, las papas, el pudín. Todo como ellos querían. Todo perfecto, pero esta vez sin amor. «Listo», dije. Luis se acercó, olfateó el aire y comentó con esa misma soberbia que me había herido tantas veces. «Qué bien cocina, doña Carmen. Lástima que no sepa cuándo retirarse». Me mordí el labio para no responder, pero mis ojos lo dijeron todo. Mariana me miró, incómoda. «Mami, no hagas caso. Luis solo bromea. No te preocupes, hija. Ya aprendí a escuchar sin que me duela». El silencio cayó como un peso. Solo se oía el tic-tac del reloj. Entonces Luis habló, con tono burlón. «¿Y qué? ¿Se va a quedar a comer o solo vino a servirnos?» Lo miré fijamente. «Esta vez, me quedaré». Mariana se sorprendió. «Mamá, no hace falta». «Sí, hace falta», la interrumpí. «Porque quiero mirarles a los ojos mientras comen la comida que tanto despreciaron. Quiero recordarles quién la preparó, quién pagó la entrada de este departamento y quién tiene su nombre en los papeles que ustedes ni recuerdan». Luis frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» Nada, sonreí. Solo que a veces la gente olvida que las cosas cambian. Él intentó mantener la calma, pero su cara lo traicionó. «Mire, doña Carmen,
Si vino a causar problemas, puede irse de inmediato. No vine a causar nada. Vine a ver con mis propios ojos hasta dónde llega la ingratitud. Mariana, con voz baja, dijo: «Mami, por favor, no arruines este momento». «No lo estoy arruinando, hija. Ustedes ya lo hicieron hace tiempo». Luis se levantó de la mesa. «Creo que esta conversación terminó». Sí, dije, pero no como crees. Tomé mi bolso. Me acerqué a Mariana. La miré directo a los ojos. «Hija, pronto vas a entender que hay verdades que duelen más que cualquier castigo». Salí sin mirar atrás. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Cerré la puerta y respiré hondo. El aire fresco del pasillo me devolvió la calma. Caminé hacia el elevador con paso firme. Cuando llegué al primer piso, don Víctor me detuvo. «¿Todo bien, doña Carmen?» «Sí, todo perfecto», le sonreí. «Pero prepárese, porque creo que en unos días va a escuchar muchos gritos allá arriba». Esa noche, en mi casa, dejé la carpeta azul sobre la mesa. La abrí una vez más. Miré los documentos y el recibo con la firma de mi hija. Mi corazón se endureció. Ya no había vuelta atrás. Saqué un papel en blanco y comencé a escribir una nota para el licenciado Gutiérrez. En ella, le pedía iniciar el trámite para vender mi parte del departamento. Cada palabra escrita era una promesa. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y miré por la ventana. Las luces de Guadalajara brillaban a lo lejos, tranquilas, como si nada pasara. Pero yo sabía que pronto, muy pronto, el silencio se rompería. Cerré los ojos y murmuré para mí misma: «Esta vez no me van a humillar. Esta vez seré yo quien toque su puerta». Y con esa idea, apagué la luz. El domingo había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El lunes amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes que parecían presagiar algo importante. Me levanté temprano, preparé café y puse la carpeta azul sobre la mesa. La miré por un largo rato. Dentro de ella no solo había papeles. Había años de sacrificio, lágrimas, silencios y dignidad escondida. A las 9 en punto, salí de casa rumbo al despacho del licenciado Javier Gutiérrez. Caminé despacio, como quien lleva una decisión pesada, pero necesaria. Cuando llegué, el abogado me recibió con una sonrisa amable. «Doña Carmen, qué gusto verla tan pronto. ¿Trajo los documentos?» «Sí, licenciado», respondí, colocando la carpeta sobre su escritorio. «Quiero vender mi parte del departamento. Hoy mismo, si se puede». Él me miró sorprendido. «¿Está segura? Este tipo de acciones suele traer conflictos familiares». «Los conflictos ya existen, licenciado. Solo quiero lo que es mío». Abrió la carpeta, revisó los documentos y empezó a escribir en su computadora. «Podemos hacer una notificación judicial. Es un aviso oficial. Tendrán 30 días para responder, comprar su parte o iniciar una negociación. Si no lo hacen, el inmueble puede ser puesto en venta legalmente». «Hágalo», le dije sin dudar. «Estoy lista». Mientras él imprimía los papeles, sentí una mezcla de miedo y alivio. No era venganza lo que me movía, era justicia. Por primera vez en muchos años, yo decidía el rumbo de mi vida. Firmé la solicitud con mano firme. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue como el cierre de un ciclo. «Listo», dijo el abogado. «Mañana mismo un funcionario llevará la notificación al domicilio». Salí del despacho con el corazón latiendo rápido. La ciudad seguía su ritmo normal, pero para mí todo había cambiado. Ya no era solo una madre herida, era una mujer con poder legal. Al día siguiente, martes, me levanté temprano. No fui a trabajar ni a cocinar. Me quedé en casa, tomando café, mirando por la ventana. A las 10 en punto sonó mi teléfono. Era don Víctor, el portero del edificio donde vivían Mariana y Luis. «Doña Carmen, ¿sabe qué pasó?», me dijo en voz baja. «Hace un rato llegó un hombre con traje. Entregó un sobre a su yerno. Lo firmó, lo abrió y después... Bueno». Se escucharon gritos. No dije nada. «¿Gritos?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí, señora. Gritos fuertes. Luego, silencio». Colgué y me quedé en silencio. La noticia me cayó como un golpe suave pero certero. Por fin, las cosas comenzaban a ponerse en su lugar. Horas más tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era Mariana. La dejé sonar. Luego Luis, después mensajes.
luego llamadas otra vez. No contesté. A la cuarta llamada, levanté el teléfono. «¿Qué hiciste, mamá?», gritó Mariana, al borde del llanto. «¿Cómo pudiste hacer esto?». «Ejercí mis derechos», respondí con calma. «Solo eso. Nos van a quitar el departamento. No tenemos ese dinero. Entonces tendrán que venderlo», contesté. Del otro lado, escuché a Luis gritar: «Pásame el teléfono». Mariana dudó, pero él lo tomó. «Escúchame bien, vieja manipuladora. Tú planeaste esto desde el principio. Metiste tu nombre en los papeles para chantajearnos. No mientas, Luis. Tú estabas ahí el día que firmamos. Fuiste tú quien aceptó. Vamos a demandarte», rugió. «Hazlo. Todo está en regla». Hubo un silencio pesado. Después, escuché a Mariana sollozar. «Mami, por favor, no nos hagas esto». «Hija, ya lo hicieron ustedes cuando me echaron de su casa», respondí con voz firme. «Esto solo es la consecuencia de sus actos». Colgué sin decir más. Mi corazón latía con fuerza, pero no de culpa, sino de liberación. Me senté frente a la ventana y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran de tristeza, eran de dignidad. Durante los siguientes días, el silencio se instaló. No hubo llamadas ni visitas, pero el jueves por la noche escuché golpes en la puerta. Era Mariana. «Mami, déjame entrar, por favor». La miré a través de la rendija. Estaba despeinada, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Dónde está Luis?», pregunté. «En casa. No quiso venir. Dice que esto es culpa mía». «¿Y tú qué piensas?», le pregunté sin abrir la puerta. «Que no te merezco», dijo con voz temblorosa. «Por fin dices algo verdadero». Quise abrazarla, pero algo dentro de mí me detuvo. Todavía no era el momento de perdonar. «Tienen 30 días, Mariana. No uno más». Cerré la puerta lentamente. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esa noche, dormí en paz. Pasaron los días. Los rumores comenzaron a correr por el edificio. Los vecinos hablaban. Algunos me miraban con admiración, otros con lástima. Pero yo ya no me avergonzaba. Doña Rosa, mi vecina, me visitó con pan dulce. «Hiciste bien, Carmen. Nadie tiene derecho a tratarte como lo hicieron». «No busco venganza, Rosa. Solo quiero respeto. Y lo estás consiguiendo». El viernes, el licenciado Javier me llamó para confirmar que la notificación había sido recibida formalmente. «Ahora empieza el plazo legal. Si no pagan, procederemos con la venta». «Gracias, licenciado. No se imagina cuánto significa esto para mí». «Me lo imagino», respondió con una sonrisa que podía oírse al teléfono. Esa noche, encendí una vela frente a la foto de don Ernesto. «Amor, por fin estoy haciendo justicia», susurré. No por venganza, sino por dignidad. Durante los siguientes días, el teléfono volvió a sonar varias veces. Luis me insultaba, Mariana lloraba, pero yo ya no respondía. Guardaba cada mensaje, cada palabra, como testimonio de quiénes eran en realidad. Una tarde, mientras regaba las plantas, don Víctor se acercó. «Doña Carmen, disculpe que me meta, pero la cosa allá arriba se puso fea». «¿Qué pasó ahora?». «Se están peleando, a gritos». Luis le reclamó a Mariana por el dinero. Dicen que él quiere vender el coche y ella no lo permite. Lo miré con serenidad. Tal vez por fin aprendan el valor de lo que destruyeron. El sábado siguiente recibí una carta certificada. Era del juzgado, confirmando que la notificación estaba en proceso y que mi solicitud tenía validez. Miré el papel, respiré hondo y sonreí. Era el comienzo de algo más grande. Mientras doblaba la carta, escuché un trueno en la distancia. Afuera, el cielo se oscurecía. Una tormenta se avecinaba. Me quedé mirando por la ventana, viendo las primeras gotas caer. En el fondo, sabía que esa tormenta no solo estaba en el cielo, también se acercaba a la vida de Mariana y Luis. Cerré las cortinas, apagué las luces y pensé, ya no hay vuelta atrás. Y mientras la lluvia golpeaba el techo, supe que el verdadero aprendizaje apenas comenzaba. Los días que siguieron a la notificación fueron silenciosos, pero ese silencio no era paz. Era el tipo de calma que antecede a las tormentas más fuertes. En mi casa, el teléfono ya no sonaba tanto. A veces veía el nombre de Mariana en la pantalla, otras el de Luis, pero no contestaba. Tenía que dejar que el peso de sus actos les cayera encima, así como el mío me cayó aquel día en que me echaron de su casa. Cada mañana despertaba temprano, hacía café
y salía al patio a regar mis plantas. Me gustaba sentir el olor de la tierra mojada. Era un olor que me recordaba que la vida sigue creciendo, incluso después del dolor. El primer sábado después de la notificación, doña Rosa Martínez, mi vecina, tocó la puerta con una sonrisa cálida y un pan dulce recién hecho. «Vine a tomar café contigo, Carmen. Ya supe lo que pasó». «¿Todo el edificio lo sabe?», pregunté riendo con ironía. «Claro que sí. Las paredes oyen y las bocas repiten. Pero no te preocupes, nadie te juzga. Al contrario, muchas te admiran». Me senté con ella en la mesa y le serví café. «Admirarme», dices. No hice nada más que defender lo mío. Precisamente por eso, Carmen. No todas las mujeres tienen ese valor. Tú callaste muchos años, aguantaste demasiado. Ahora por fin te hiciste escuchar. Sus palabras me hicieron pensar. Quizá tenía razón. Tal vez esta batalla no era solo mía. Era de muchas madres, muchas mujeres que habían sido humilladas en nombre del amor. Durante la semana, varias vecinas comenzaron a visitarme. Doña Lupita, doña Elena y una señora nueva del edificio, doña Carmen, como yo, que me dijo: «Aquí entre nos, todas sabíamos cómo te trataban esos dos. A veces la justicia tarda, pero llega». Nos reuníamos en las tardes a tomar té y hablar de la vida. Me di cuenta de que todas compartíamos historias parecidas. Hijos que olvidan, maridos que controlan, sacrificios que nadie agradece. En sus ojos veía el reflejo del mío. «¿Sabes?», Carmen, dijo doña Lupita una tarde. «La diferencia entre tú y nosotras es que tú hiciste algo. Nosotras solo nos quejamos. Tú actuaste». Me quedé pensando en eso. Nunca había querido ser ejemplo de nada, solo quería que me respetaran, pero sin darme cuenta, mi decisión había inspirado a otras. Mientras tanto, en el edificio de Mariana, la situación empeoraba. Don Víctor, el portero, venía a contarme fragmentos de lo que veía y oía. «Doña Carmen, no imagina el caos allá arriba. Se gritan todos los días. Ayer él rompió un vaso contra la pared. Ella lloraba y decía que todo se estaba saliendo de control. No sentí placer al escucharlo. Me dolía saber que mi hija sufría, pero también sabía que era la única manera de que entendiera. Nadie aprende de las flores, solo de las espinas». Una tarde, mientras regresaba del mercado, me encontré con la señora Teresa, mi cuñada, hermana de don Ernesto. Hacía años que no la veía. «Mujer, te busqué varias veces, pero nunca supe en qué colonia estabas», me dijo con cariño. «He estado aquí, sobreviviendo como siempre», respondí con una sonrisa cansada. Ella me tomó las manos. «Supe lo de Mariana, lo que te hizo. No te imaginas cómo me dolió escucharlo. Pero también me dio orgullo saber que por fin te defendiste. No fue fácil, Teresa. Nunca lo es, Carmen. Pero Ernesto estaría orgulloso de ti». Sus palabras me atravesaron. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que nadie mencionaba el nombre de mi esposo con tanta ternura. Aquella noche dormí con su foto sobre el buró, y por primera vez, en mucho tiempo, sentí su presencia como un abrazo. Los días continuaron, y mi vida empezó a recuperar cierta rutina. Cocinaba, limpiaba, visitaba la iglesia los domingos. Allí conocí a un grupo de mujeres mayores que se reunían después de misa. Me invitaron a unirme. Al principio dudé, pero luego acepté. Era bonito sentirme parte de algo de nuevo. Una de ellas, doña Elena, me dijo durante una charla: «El respeto no se ruega, se exige». Y tú, Carmen, lo entendiste a tiempo. A veces pienso que ya es demasiado tarde. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. En esas reuniones volví a reír. Reí de verdad, sin culpa, sin dolor. Sentía que poco a poco el peso del pasado se iba aligerando. Pero también sabía que la batalla aún no había terminado. Una tarde de miércoles, mientras tomábamos café en la cocina, doña Rosa me preguntó: «¿Sabes algo de tu hija?». «No. Desde la noche que vino a suplicarme, no volvió». «¿Y qué vas a hacer si vuelve?». «Depende de cómo lo haga. A veces los hijos necesitan tocar fondo para entender quién realmente los ama». Guardamos silencio. En ese momento el teléfono sonó. Fui a contestar. Era don Víctor otra vez. «Disculpe, doña Carmen, pero pensé que debía saberlo. Luis y Mariana pusieron el departamento en venta». Me quedé helada. «¿Cómo dices?». «Sí, señora. Vino un agente inmobiliario esta mañana.
Entraron a tomar fotos. Gracias por avisarme, Víctor. Colgué el teléfono sin decir más. Me quedé parada junto a la ventana. El viento movía las cortinas con suavidad, pero dentro de mí se levantaba una tormenta. Mariana estaba desesperada. Lo sabía. Tal vez Luis la estaba presionando. Tal vez la situación entre ellos ya era insostenible. Pero vender el departamento sin consultarme era un error grave. Y ella no lo sabía, pero no podía hacerlo sin mi consentimiento. Esa noche saqué la carpeta azul otra vez. La puse sobre la mesa, la abrí con cuidado y leí cada documento. Allí estaba mi nombre, mi firma, mi derecho. Sonreí con amargura. «Ay, hija», susurré. «Sigues tomando decisiones sin pensar». Cené sola y me fui a dormir. El sueño tardó en llegar. Cerraba los ojos y veía su rostro, cansado, confundido. Algo me decía que lo peor aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, doña Rosa me trajo una noticia nueva. Luis se fue de la casa anoche. Dicen que agarró sus cosas y se fue sin mirar atrás. La miré sorprendida. «¿Estás segura?» Eso cuentan los vecinos de allá. Que la dejó sola, que ya no aguantaba las deudas ni la presión. Me quedé sin palabras. Una parte de mí sintió tristeza por Mariana. Otra parte, una más fuerte, sintió que el destino estaba haciendo su trabajo. Por la tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. No necesitaba hacerlo. Sabía quién era y qué quería decirme. El viento se levantó otra vez, moviendo las cortinas de mi sala. Me quedé mirando el horizonte de Guadalajara y pensé, el silencio duele, pero enseña. Y ahora es ella quien tiene que aprender. Sabía que pronto volvería a buscarme. Y cuando eso pasara, tendría que decidir si el amor de una madre es más fuerte que el respeto que tanto me costó recuperar. Después de enterarme de que Luis había dejado a Mariana, pasé los primeros días sin saber si sentir alivio o tristeza. Por un lado, sabía que él había sido la raíz de muchas heridas, el hombre que sembró el veneno que separó a madre e hija. Pero por otro lado, me dolía imaginar a mi niña sola, enfrentando un mundo que no conocía sin el apoyo de nadie. El silencio volvió a mi casa, pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Este tenía un peso distinto, un aire de espera. Sabía que, tarde o temprano, el teléfono iba a sonar. Y sonó. Exactamente 10 días después de que Luis se marchó. Eran las 8 de la noche. Afuera llovía con fuerza. Contesté sin mirar el número. «¿Mami?», dijo una voz quebrada. Me quedé muda. Era Mariana. Sonaba como si llevara días sin dormir. «¿Qué pasa, hija?» «Mami, por favor, escúchame». «No te estoy llamando para discutir, ni para pedirte que retires la demanda. Solo quiero hablar contigo». El corazón me dio un vuelco. Respiré hondo. «Te escucho, hija». Del otro lado, solo se oía el llanto contenido. Luego, entre sollozos, empezó a hablar. «Todo se vino abajo, mamá. Fui a los bancos, pedí préstamos, pero nadie me los dio. Fui con la familia de Luis, me cerraron la puerta. Él me dejó con todo, dijo que no iba a pagar por mis errores. Se fue sin mirar atrás. Cerré los ojos. No podía decir que me sorprendiera. «¿Y ahora qué piensas hacer?», pregunté. «No lo sé. No tengo dinero, ni trabajo, ni paz. Mami, estoy pagando todo lo que te hice». Hubo un silencio largo. Afuera la lluvia seguía golpeando las ventanas, como si el cielo también llorara. «Mariana», dije finalmente. «Cuando uno destruye lo que ama, tarde o temprano tiene que recoger los pedazos». Ella siguió hablando, entre lágrimas. «Fui una tonta. Dejé que Luis me manipulara. Me hizo creer que tú eras una carga, que te avergonzabas de mí, que solo querías controlarme. Pero ahora entiendo que tú eras la única que siempre estuvo de mi lado». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Hija, todos nos equivocamos, pero los errores tienen consecuencias». «Lo sé, mami. No te estoy pidiendo que retires nada, solo que me escuches. Necesitaba decirte que me arrepiento, que me duele cada palabra que te dije». Me quedé callada. No sabía si debía abrazarla o mantener la distancia. El amor de una madre siempre se debate entre la ternura y el orgullo herido. «Mami, sé que te fallé, pero juro que he cambiado. Ya no soy la misma. Perdí a mi esposo, mi casa, mi reputación, y lo merezco. Pero perderte a ti fue lo que más me dolió». «Mariana», susurré. «El amor de una madre no muere,
pero el respeto hay que ganarlo de nuevo. Del otro lado se escuchó un sollozo más fuerte. ¿Me vas a perdonar algún día? El perdón no se pide con palabras, hija. Se demuestra con hechos. Hubo un silencio más largo que los anteriores. Luego su voz se volvió más suave. Mami, ¿puedo verte? Solo verte. No quiero hablar de dinero ni del departamento. Solo quiero verte. Miré la hora. Las 8:30. Afuera seguía lloviendo. No hoy, hija. Todavía no. Colgó sin decir adiós. Me quedé mirando el teléfono en mis manos, temblando. La tormenta afuera se mezclaba con la tormenta que llevaba dentro. Durante los siguientes días, el teléfono volvió a sonar varias veces. Mensajes, llamadas, silencios rotos por súplicas. Pero yo no contesté, no porque no quisiera, sino porque sabía que el perdón apresurado no enseña nada. Una noche, mientras veía por la ventana, doña Rosa vino a visitarme. Supe que tu hija te llamó, me dijo. Sí, lo hizo. ¿Y la vas a ver? No todavía. Tiene que entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Doña Rosa asintió con calma. Tienes razón. Pero también recuerda que los hijos pueden perderlo todo, menos la esperanza de volver a los brazos de su madre. Sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza toda la noche. Pasaron los días y las noticias de Mariana llegaban por otras bocas. Don Víctor, el portero, me contó que ella había intentado vender el coche, pero que el comprador descubrió que estaba a nombre de Luis y no de ella. También me dijo que había dejado de salir de casa, que no comía bien, que parecía enferma. El corazón se me oprimió. Por más dolor que me hubiera causado, seguía siendo mi hija. Una tarde, cuando el cielo se pintaba de naranja, decidí ir hasta su edificio. No iba a subir ni tocar la puerta, solo quería verla de lejos. Caminé hasta la esquina, me quedé frente al portal y esperé. La vi salir con una bolsa de basura en la mano. Su cabello estaba desordenado, llevaba una sudadera vieja, la mirada vacía. No era la Mariana que conocí, la que soñaba, la que reía. Era una sombra de ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me escondí antes de que pudiera verme. Me di la vuelta y caminé rápido. El corazón me dolía, pero también me decía que todavía no era el momento de intervenir. Esa noche, antes de dormir, recé por ella. No pedí que volviera, pedí que entendiera, que la vida le mostrara lo que yo no pude enseñarle con palabras. A los pocos días, recibí una llamada del licenciado Gutiérrez. Doña Carmen, la familia de su hija, se comunicó conmigo. Dicen que quieren negociar el pago. ¿Y Luis? Pregunté. No, solo su hija. Ella fue la que vino. Parecía desesperada. Mi pecho se apretó. Gracias, licenciado. Déjeme pensarlo unos días. Colgué y me quedé mirando el vacío. Sabía que la historia estaba cambiando. Mariana, por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias con humildad. Pero algo me decía que lo peor aún no había pasado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el teléfono volvió a sonar. No era mi hija. Era un número desconocido. ¿Doña Carmen Ramírez? Preguntó una voz masculina. Sí, ella habla. Le hablo del Hospital Civil. Necesitamos que venga cuanto antes. Es sobre su hija. El mundo se me vino encima. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué pasó? Pregunté con voz temblorosa. Por favor, venga rápido. Me quedé paralizada unos segundos, tratando de entender si estaba despierta o soñando. Tomé mi bolso, salí de casa y cerré la puerta sin apagar la luz. Afuera, la ciudad estaba cubierta de silencio, el mismo silencio que precede a las noticias que cambian la vida para siempre. Cuando recibí la llamada del hospital, sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Tomé mi bolso, un rebozo viejo, y salí corriendo bajo la lluvia sin pensar. No recuerdo haber esperado el camión ni haber mirado el semáforo. Solo escuchaba mi respiración acelerada y el eco de aquella voz diciendo: «Es sobre su hija. Es». El trayecto se me hizo eterno. Las calles estaban llenas de charcos, el viento helado golpeaba mi rostro y cada paso era una oración. Virgencita de Guadalupe, protégela, no me la quites. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de los monitores me envolvieron como un golpe de realidad. Me acerqué al mostrador. Buenas noches, soy doña Carmen Ramírez. Me llamaron por mi hija, Mariana Ramírez de Torres.
La enfermera revisó unos papeles y me indicó con la mano. Está en el cuarto 214. Pase, pero hable despacio. Acaba de estabilizarse. Caminé por el pasillo con el corazón en la garganta. Cada paso era un recuerdo. La vi de niña corriendo por la casa, riendo, abrazando a su padre. La vi graduándose, vestida de blanco, y también la vi aquel día, fría, diciéndome que ya no pertenecía a su familia. Todo pasaba como una película dentro de mi mente. Abrí la puerta con cuidado. Mariana estaba en la cama, conectada a un suero. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados. En una silla a un lado, una enfermera escribía en una libreta. ¿Qué le pasó?, pregunté. Colapso nervioso y deshidratación. Llevaba varios días sin comer bien ni dormir. Se desmayó en su departamento. Me acerqué despacio y le tomé la mano. Estaba helada. «Ay, hija», susurré. «¿Cómo llegaste a esto?». Mariana abrió los ojos lentamente. Cuando me vio, empezó a llorar. «Mami, perdóname. No quería que me vieras así». «Ya, tranquila. No hables. Tenías razón en todo», dijo entre sollozos. «Perdí todo por orgullo. Pensé que el amor se compraba, que la dignidad no valía nada». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Le acaricié el cabello, enredando mis dedos entre sus mechones débiles. «No digas eso. A veces la vida nos enseña a golpes lo que no entendimos con palabras». Estuvimos en silencio un largo rato. Solo se oía el goteo del suero y su respiración entrecortada. Mami dijo de pronto: «Quiero volver a empezar. No por lástima, sino por amor. Quiero ganarme tu respeto, no solo tu perdón». «Eso me basta», respondí. «Que quieras hacerlo diferente». Esa noche me quedé con ella. Le di de comer con una cuchara pequeña. La peiné, le canté bajito como cuando era niña. En su rostro cansado todavía podía ver la niña que alguna vez me prometió una casa grande. Y pensé que tal vez esa casa no necesitaba paredes, sino perdón. Al amanecer, el doctor entró. «Doña Carmen, su hija está fuera de peligro. Solo necesita reposo y apoyo emocional». Le agradecí y salí al pasillo para respirar. Afuera, la lluvia había cesado y el sol asomaba tímidamente. En ese rayo de luz creí ver a Ernesto sonriendo desde algún lugar del cielo. Mariana salió del hospital 3 días después. No tenía dinero ni a dónde ir. Cuando le propuse quedarse conmigo unos días, me miró con duda. «¿De verdad quieres que vuelva? Esta casa siempre fue tuya, hija. Solo que ahora las reglas son distintas. Aquí se entra con respeto y se agradece con amor». Ella sonrió débilmente y asintió. Los días que siguieron fueron distintos. Al principio no hablábamos mucho. Yo cocinaba frijoles, ella limpiaba, trataba de ayudar en todo. A veces la sorprendía llorando en silencio, mirando por la ventana. No le decía nada, solo le ponía una taza de té caliente sobre la mesa. Una tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo: «Fui al despacho del abogado Gutiérrez. Quiero pagar lo que te debo. Conseguí un préstamo en mi trabajo nuevo». La miré sorprendida. «¿Trabajo nuevo?». «Sí. Una amiga me recomendó en una tienda de muebles. No es gran cosa, pero quiero salir adelante». «Eso me alegra, hija. Y sobre el dinero, no me debes nada». «Sí te debo, mamá. No solo dinero, sino respeto, gratitud y tiempo». La abracé. Lloramos las dos, sin palabras. Era como si todo el peso de los años se derritiera entre nuestros brazos. Con el paso de los meses, Mariana comenzó a visitar la iglesia conmigo los domingos. Dejó de hablar de Luis, dejó de justificarlo. Empezó a cuidar su interior. A veces decía que soñaba con su padre, que lo veía sonriendo, como si la perdonara también. Yo le respondía que el perdón de los muertos vive en los actos de los vivos. Un día, mientras tomábamos café en el patio, me dijo: «Mami, gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo haría. Pero recuerda algo, hija. El amor sin respeto es como una casa sin cimientos. Se cae con el primer viento». Ella sonrió y me tomó la mano. Hoy han pasado casi 2 años desde aquel día en el hospital. Mariana vive sola otra vez, en un pequeño departamento cerca del centro. Pero nos vemos todos los fines de semana. Llega con flores, trae pan, me ayuda a cocinar. A veces nos quedamos hasta tarde hablando de todo lo que aprendimos. Hay risas, pero también silencios que ya no duelen.
Miro mi vida y me doy cuenta de que no perdí a mi hija. La recuperé, pero de otra forma. Ya no es la niña que necesitaba mis sacrificios, sino la mujer que aprendió de mis límites. Esta historia no tiene héroes ni villanos, solo seres humanos aprendiendo a amar mejor. Porque el amor verdadero no siempre abraza, a veces pone distancia para enseñar respeto. Si tú que estás escuchando esta historia has pasado por algo parecido, si alguna vez sentiste que diste todo y no recibiste nada, recuerda esto. Poner límites no te hace mala persona, te hace digna. Amar no significa permitirlo todo. A veces el mayor acto de amor es decir, basta. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. Porque quizá haya otra madre allá afuera, escuchando en silencio, esperando que alguien le recuerde que aún no es tarde para empezar de nuevo. Yo soy doña Carmen Ramírez, y esta fue mi historia. No la historia de una mujer que perdió, sino la de una mujer que aprendió a vivir con respeto, con amor y con paz. Y si alguna vez te sientes sola, recuerda mis palabras. El perdón sana, pero el respeto sostiene.